Porque ¿cómo hacemos la construcción de la memoria? No alcanza con repetir. Si no hacemos este tipo de cosas, en donde los jóvenes se ven interpelados por la historia, por los actos de violencia del terrorismo, que se ven interpelados en su presente con esa historia, no lo van a poder asimilar. Entonces ahí es donde se hace ese nexo, cuando empiezan a ser participantes activos de esa memoria, cuando ven en su barrio que caminan y ven una placa y miran que en esa placa era el abuelo de un compañero de la escuela y le preguntan ¿qué le pasó a tu abuelo? Y te cuentan esa historia y lo ven, lo tocan, está ahí. Cuando ven que caminan por una fábrica que cerró, ¿cuándo cerró? Cerró en la dictadura, ¿por qué cerró? Y además de que cerró, hay obreros desaparecidos, está ahí, está cerca. Si nosotros en la escuela, que es un lugar fundamental de transmisión de la memoria, seguimos contando como un cuento la cuestión de la violación de los derechos humanos, diciéndoselo como un cuento sin una participación real, estamos conduciendo al fracaso de la construcción de la memoria, porque para los chicos no va a haber diferencia entre la casita de Tucumán, la noche de los lápices o otro relato de la dictadura, va a ser todo lo mismo. Por eso a quienes son docentes y a quienes están trabajando, yo siempre pido que los hagan partícipes. Me dicen, ¿pero a los chicos les interesa la dictadura militar? Claro que les interesa, pero les interesa en la medida que vean su conectividad con el presente. A ellos les interesan un montón de cosas del presente. Les interesa, se conmueven ante la pobreza, se conmueven y les interesa la desigualdad. Se interesa y les conmueve las cuestiones de maltrato de género, de maltrato infantil, las cuestiones ambientales. Hay tantas cosas que los conmueven, los autoritarismos, los conmueven muchas cosas. Hay que hacer ese nexo entre la dictadura, el pasado, con lo actual. Si no va a ser el relato y nos vamos a enojar cuando alguien por ahí pinta sobre un pañuelo blanco. ¡Ay, qué profanación! Por supuesto que a nosotros nos enoja. Y capaz que es un pibe que ni sabe qué es el pañuelo blanco, le contaron, pero le da lo mismo. Porque no siempre son negacionismos lo que se escuchan, son banalizaciones, que es distinto. Es producto de que no saben, no comprenden, porque nadie le hizo vivir, sentir, vibrar con esos temas. Tenemos una herramienta muy potente, que es la figura de los compañeros detenidos desaparecidos, la figura de los ex detenidos, en donde los jóvenes los ven, no solo como un manto de tristeza y horror, sino con sus posibilidades de sueños, y ahí se agarran, de construcción de una nueva posibilidad de otra nueva patria, y ahí es donde se agarran, donde los jóvenes quieren una nueva patria, quieren seguir participando. Por eso tengo muchas cosas para decir después, y haré otra intervención final, pero en esto quise hacer un resumen sobre los ejes de memoria, verdad y de justicia. Ni hablé directamente, eso lo paso para otro día, porque me lleva todas las tardes, pero sobre todo, ¿para qué queremos participar? ¿Qué queremos participar? ¿De qué manera queremos participar? ¿Con qué herramientas? ¿Y cómo construir esta realidad que seguramente ustedes van a tomar la posta, van a construir, porque son agentes de cambio? No en el futuro, son ahora los agentes de cambio. No hay que esperar el futuro, son ahora los agentes de cambio. Ahora estamos cambiando la realidad. Estos son los jóvenes que todos los días participan de algo como de estas construcciones y que nos retroalimentan. Pero por eso los desafíos cada vez son más grandes. En estas nuevas realidades cada vez tenemos que complejizar más esta cuestión. Algunas cosas que quería compartir con ustedes y seguimos charlando. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a circular la palabra. Creo que había un orden de cómo empezaban a hablar. Vamos a hacer uno de los chicos del consejo y uno de los chicos y chicas de la DF, ¿sí? Así vamos haciendo el intercambio. ¿Quién arrancaba del consejo consultivo?
Hola, buenas tardes. Primero que nada, un placer estar acá y compartir este espacio junto a ustedes. Y en especial con ustedes. Antes usted habló sobre la historia, ¿no? Cómo se cuenta en las aulas y que no se fijan en el interés, ¿no?, sobre la historia para los jóvenes. Mi pregunta se dirige hacia ¿de qué manera cree usted que se puede mejorar esa enseñanza para la historia? Bueno, yo creo que ustedes son un ejemplo de esto, ¿no? En el sentido de que cuando ustedes se sienten parte, está el programa en la provincia Jóvenes y Memoria, que quizás muchos lo conocen, que parten de cuestiones territoriales, barriales, que traigan un problema que tenga que ver con la dictadura en el hoy, pero de su barrio, de su localidad. Y a partir de ahí las cosas que salen son impresionantes, ¿no? Son muy grandes las historias. Pero sobre todo entender por qué la pobreza estamos como estamos, que nosotros somos, como decía el documento, parte de una historia. Hay que historizar al sujeto, no me sale, historizar al sujeto. No somos sueltos. No somos sueltos. Y eso entonces que se cuenta, que solo a veces se cuenta de una cuestión emotiva, que está muy bien lo emotivo, si no le das un contexto político, si no explicás la dictadura era una disputa de intereses, parece que la grieta apareció ahora, vamos a decir. ¿Querés más grieta que los que apoyaban a los militares y los que no apoyábamos a los militares? Vamos a decir, si hay una grieta fuerte era esa. Eso sigue estando latente, con distintas formas, maquillada, pero la disputa de intereses, ¿por qué se dio la dictadura? ¿Por qué la puja económica? ¿Cuáles eran las cosas que se defendían? Las herramientas, los métodos y demás después, pero eso, yo creo que a alguien le dice, si vos le planteas, bueno, ¿por qué estás como estás? ¿Por qué en la escuela se te cae el techo? ¿Por qué tu viejo no tiene laburo? Me parece que es otra manera de conmover al estudiante. Ahí va, se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, yo venía pensando, ¿no?, sobre esta pregunta de cómo participaban los adolescentes antes y cómo participábamos ahora. Y un poco pensaba, bueno, en realidad los métodos para participar son bastante parecidos. Digo, seguimos organizándonos en centros de estudiantes, en coordinadores de estudiantes de base, en organizaciones políticas, los más politizados. Sí hay una diferencia importante que tiene que ver con una predisposición del Estado a incluirnos en esa participación. El Estado ahora se presenta como un espacio donde nosotros podemos dar nuestras opiniones y militar, que militar no es otra cosa que ser conscientes del propio peso que tenemos en la historia como pueblo. Ahora, yo creo que nuestra generación, con respecto a la suya, tiene más problemas. Yo creo que sí, porque pensaba, bueno, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es un poco el prisma con el que vemos la realidad. Y nosotros, como generación, tenemos una dificultad muy grande, pienso yo, para encauzar todas las luchas en una sola causa. Para, de alguna manera, pensar utopías, ¿no?, que sean capaces de enlazar las luchas que tiene nuestra generación, que no son pocas, porque tenemos las luchas de género, las luchas de los estudiantes, la lucha por la diversidad. Pero sin embargo parece como que cada una aporta para su granero y no hay un punto en común al que residan todas. Y eso me parece que su generación lo tenía mucho más claro. Yo te estuve investigando, estaba escuchando entrevistas que habías dado vos y en una comentabas que habías empezado a militar porque tu objetivo era el socialismo nacional y que para eso tenía que haber un paso por el peronismo. Bueno, yo eso lo admiro mucho de su generación y me pregunto un poco, bueno, ¿cómo hacemos para buscar esas utopías que nos encaucen a todos hoy? ¿Cómo lo ves eso vos? Sí, la teníamos, por un lado la teníamos más fácil, era todo más simple, estaba más simplificado. La teníamos complicada respecto a la cuestión de los derechos y demás, ¿no es cierto? En el sentido de que, bueno, nos costaba mucho, nos costaba mucho
la tranquilidad que tienen ustedes ahora, ¿no? Ahora... Los compañeros son del rey del Río. Pasen todo lo que lo que... ¿Joaquín? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo digo que a mí, por ejemplo, cuando siempre me dicen, bueno, en la juventud y demás, yo digo, van a encontrar sus propios caminos. Para mí lo del feminismo, que vos lo ponés muy, las luchas de género, muy al pasar, para mí fue sumamente importante como generación futura a la mía, ¿no? Posterior a la mía. No era una bandera que teníamos nosotros, no la teníamos. Y si vos me decís, bueno, las utopías, pensar en un aborto legal era una utopía y ustedes la lograron. O sea, no pensemos quizás ahora en las grandes cosas, quizás no hay posibilidad de unificarlo. ¿Por qué unificarlo? Capaz, digo, en esta nueva realidad compleja, en estas múltiples miradas, ¿por qué pensar que tenemos que unificar todo? Ha cambiado. O sea, hoy no hay una unidad, volviendo a la información, ¿no? Yo miraba, antes vos tenías la televisión, que te mentía, te manejaba, vos creías, pero era como un algo único. Ahora ya eso no. O sea, ¿quién es el artista más reconocido? Depende, vos me preguntás, no sé, uno te dice Bizarrap, le preguntás a uno de los 60, no sé, el otro, puede haber una, qué sé yo, como conocido Messi, podemos pensar, y después ya no hay. De golpe vos ves que llena Vélez, Lali te llena Vélez, y vos le preguntás a alguien que no estaba muy con los chicos, viste, a un tipo de 50 años que no tiene hijos, nietos, ¿quién es Lali? ¿Qué sé yo? Te dicen. Antes no. Vos tenías a Serrat, la tenía Víctor Heredia, tenía los conjuntos, te podían gustar, no gustar, pero todos sabían que eran hegemónicos los gustos. Hoy no. Y si no están los gustos hegemónicos, quizás es el momento de sectorizar las luchas y no concentrarlas. Y la del feminismo, que era una parte, fue transversal y modificó todo. Y ahí unió, parecía una cosita y unió, porque hoy ningún dirigente político se puede presentar sin una plataforma hablando de la cuestión de género, ¿no es cierto? Ni con un maltrato de género, ni nada. Hizo un cambio, es decir, que nosotros no sabemos lo que puede pasar con una pequeña utopía lateral, podemos decir. Entonces digo, lo importante es caminar. A mí cuando en épocas así de mucha tristeza, yo en el macrismo la pasé muy mal, ¿no? Por esa cuestión de resiliencia agarré y escribí un libro o me deprimía o hacía algo, entonces bueno, escribí. Pero alguien me dio una metáfora que me sirvió, me dice, mira, la militancia es como un arroyo que cae en una montaña llena de piedritas, ¿viste? Y bueno, los poderes, los neoliberalismo y demás son todas las piedras. A veces te meten una roca, ¿viste? Y no avanzás. Pero ¿viste la fuerza que tiene el agua? Siempre se mete por alguna rejillita, algún intersticio, eroda una piedra, por ahí rompe una piedrita, mueve la piedra grande y por ahí se mete y ¡bum! Viene el cauce. A mí esa imagen me gustó mucho. Es decir, ¿cómo sabemos nosotros qué estamos haciendo con nuestro torrente, moviendo una piedrita, moviendo una piedra más grande? No sabemos. Yo creo que las mujeres que empezaron hace años con la lucha por las cuestiones de género no se imaginaban esto. Yo no imaginé nunca cuando fui ese día a una marcha de las tantas que tenía por el boleto que fui, podía haber capaz que, me dolía la cabeza, capaz que ni iba, lo que iba a significar que 47 años después estemos juntos acá hablando de eso y ustedes reivindicando a esos compañeros. Uno no hace pensando la historia, uno hace. La historia después te dice qué fue lo que hiciste. Bueno, hola compa, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, está súper fuerte. Bueno, nada, en principio un poco
quizás poner en valor el hecho en particular de que estemos todos y todas acá. Es un foro de derechos humanos, cumpliendo 40 años de democracia interrumpida en nuestro país. Y bueno, previo a preguntarle algo puntual a la compañera, el cual es un orgullo estar acá, quería poner un poco en valor eso, ¿no? De este foro participan múltiples activistas y transformadores del cambio, de la política social y de la perspectiva de los ciudadanos y ciudadanas de toda Latinoamérica. Así que hoy que estemos los pibes y pibas de la provincia y de todo el país es algo que tenemos que celebrar y que nos tiene que motorizar para sin duda ayudar al territorio, que es también un poco lo que planteaba Emilce, ¿no? Esta cuestión de la infocracia, de la comunicación, de la sobrecomunicación, de las redes sociales, donde parece que cualquier persona puede generar una fake news y copar el inconsciente colectivo de todas las personas, ¿no? Los medios de comunicación, que sabemos que quizás están tan monopolizados, uno llega al colegio recansado, después de estudiar un montón de cosas, a veces también de matemática, necesitamos una mano en ese sentido, y te sentás por ahí a merendar, a tomar unos mates y ves como que no, como que todos los políticos son iguales, que no se resuelve el tema de la economía, que los pibes se tendrán que ir del país para tener un futuro porque acá en Argentina no se puede. Entonces, en ese sentido, me parece que siempre lo charlamos con los compañeros y compañeras del Consejo, un poco la militancia debe estar en el territorio, pero también tenemos que copar lo que son las redes sociales. Tenemos que hacer el balance, tenemos que tener esa cintura, tenemos que tener un efecto hamaca, que ayer lo hablamos con los compañeros, ¿no? El ir para atrás y para adelante, siempre la historia, el posicionarnos, ¿no? El comprender la coyuntura y también reivindicar a los compañeros y compañeras del pasado en ese sentido, ¿no? Así que me parece que un poco el rol que se construye día a día, porque la democracia no es estática, y como dijo el compañero también, hay muchas, pero muchas causas, nos da un poco miedo también el fraccionarnos políticamente. Creemos que la fuerza se con todos y todas y participando el Estado también. Cuando nos juntamos el Estado en un consejo consultivo, en un consejo local, ahí es cuando se ve el verdadero power de los pibes y pibas, y creo que todos un poco apostamos a eso. Y en ese sentido, te quería consultar un poco el rol del Estado, ¿no? Todos creemos que por ahí todos los avances en cuestión de materia de derechos políticos se ha dado en el seno de gobiernos populares, y comprendemos que, bueno, el 76, los 70 fue un momento muy complicado, pero previo, en la militancia de los compañeros, han habido gobiernos de otra manera. Entonces, en ese sentido, ¿no? Hoy estamos con este tipo de Estado, en el que los pibes somos parte. En ese momento, ¿cómo era el Estado? ¿Cómo se presentaban los adultos, el adultocentrismo, ese sentido de la resistencia? No, todo muy bien. Yo quiero aclarar un poco que, ojo, yo no digo de separarnos políticamente, sino que si a vos te interesan las luchas ambientales, concentrate con las luchas ambientales y hacé un camino. A vos te interesan las cuestiones de género, a vos te interesa la cuestión gremial, a vos te interesa, no pretendamos que todos estemos siempre en la misma. Una base de un país más solidario, más justo, más inclusivo y demás, y a partir de ahí construir sus propias luchas cada uno en un camino, ¿no es cierto? Eso un poco. Todo lo que vos dijiste es cierto, sí, creo que hay que copar las redes. A mí me preocupa que no se copen las redes, ¿no es cierto? Yo creo que lo de las redes, esas reflexiones que hacemos vieron ahora que está el etiquetado en las cosas de que dicen que comemos, ¿no? Nadie va a dejar de comer las papas fritas porque te dice que es una porquería, pero por lo menos cuando comes las criollitas que vos creías que era sano, sabés que es una porquería ahora porque tienen más grasa de lo que pensábamos. Entonces digo, me parece que las cuestiones de las redes es eso, no es que vamos a dejar de usarlas, simplemente que cada tanto hagamos un alto, reflexionemos de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Mi vida es la red o además tengo otra cosa? Si tengo otra cosa, bárbaro, uso la red. Si me quedo solo con la red, estoy un poco más complicada. Pero yo digo, es más, me preocupa porque no tenemos un montón de compañeras y compañeros trabajando en las redes, haciendo todo el tiempo las anti-fake news, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo hacemos? Los programas de televisión, bueno, ahora que estamos acá en este ámbito maravilloso que fue, pero yo siento que fue, que no vuelve a tener la fuerza que tenía antes, ¿no? Hemos perdido ese espacio. Con respecto a los adultos, en nuestra época los adultos no existían directamente, para nosotros no existían. O sea, nosotros fuimos una generación en que los adultos no existían, ni para bien ni para mal. Nunca un padre iba a una escuela, ni para bien ni para mal, ni para la primaria, ni para la secundaria. Yo era buena alumna, nunca un padre fue a la escuela, ni te lo invocaban para un acto, ni para un acto bueno, malo, nada. Nunca. La única vez que mis padres fueron a la escuela fue para averiguar si sabían algo cuando yo estaba desaparecida, nada más. Y eran padres normales. Antes los padres no iban a las escuelas, no iban a las universidades, nada. Los adultos era una cosa que tenían un camino totalmente
por otro lado, no existía eso de ir a una marcha con un adulto, no, nunca. Yo me lo empecé a plantear después eso, cuando vi que no necesariamente tenía que ser así. O sea que en eso hay una diferencia abismal. A mí me da una satisfacción y una alegría cuando comparto con mis hijas, ahora ya con mis nietas, y tenemos caminos conjuntos y discusiones. No, eso yo no lo tenía, porque mis padres, bueno, viste que eran antiperonistas, me dijeron, bueno, no, si vas a algo del peronismo, me encerraron una pieza y no vas. Entonces le viví mintiendo. Los profesores no te dejaban expresar los que no estaban de acuerdo, y sí tenían los que estaban de acuerdo y vos hacías camarilla con ellos. Eran mundos muy disasociados. Vos buscabas los adultos como los referentes viejos políticos, ¿no? Los viejos peronistas de la resistencia, un poco con lo que hacen ustedes conmigo, ¿no? Es decir, a ver qué me contaban, cómo hicieron, esas cosas, pero y con mucho respeto, bueno, como hacen ustedes, con mucho respeto y demás. Pero no, los adultos, si hay un cambio fuerte es ese. Los adultos no existían en nuestra generación. Y por otro lado, con respecto a lo que vos decís del Estado, el Estado juega un rol fundamental. Hoy estamos acá por el Estado. No hay duda que hay un Estado presente. La CENAF, este espacio, la Secretaría de Derechos Humanos, todo es el Estado. La pregunta es, ¿quién necesita el Estado? Y acá es clave. El Estado lo necesitan las clases trabajadoras, los humildes, los docentes. Ellos, nosotros necesitamos el Estado. ¿Por qué los ricos, y esto hablamos otra vez de las grietas, de por qué se dan estas pujas de modelo? ¿Por qué los ricos no quieren el Estado? Porque ellos no necesitan el Estado. Van a escuelas privadas, van a hospitales, a clínicas privadas, se manejan en todo lo privado. A ellos lo privado les funciona, porque lo pagan, porque pueden, porque lo tienen. El Estado sirve para las clases trabajadoras, fundamentalmente. Por eso tenemos que defender tanto al Estado y no comernos eso del fake news, que el Estado ineficiente, que no sirve, los ñoquis del Estado, bueno, todo ese tipo de cosas, que es muy difícil contradecir todo eso. Vos llegás a la escuela, yo llegaba a la sala de profesores, ¿vieron? Viste, todos los días era agotador. ¿Y qué terminás haciendo? No hablas, porque te cansás de hablar y decís, no, hoy prefiero no hablar, y dejás espacios para que esa sala de profesores se convierta en una usina de TN, de la nata, de fake news, y que nadie en una sala de profesores en su momento, cuando no votó en el 2015 el modelo, fue porque me dijo que no estaba de acuerdo con Paca Paca, con educar, con las notebooks, con la ley de educación, con los jardines y las escuelas que se habían hecho, con todas esas cosas que las usaban todo el tiempo. Nadie me dijo, me dijeron que no lo votaban porque se la robaron, que hicieron con la nuestra, que eran chorros. Incomprobable. ¿Dónde se hizo esa usina? En las salas de profesores, en la sala de maestros, en las aulas. Yo siempre pongo el caso, para mí más paradigmático, que es presente de ustedes, y es cómo se habló con lo de Maldonado, Sergio Maldonado. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Las escuelas se convirtieron en los primeros censores, no dejaban que se hable. ¿Qué es eso? Ante un desaparecido en democracia no dejaban que se hable. Bueno, ante eso tenemos que estar atentos. Ante eso es la participación que me decía, ante eso es la participación. ¿Cómo relacionamos la dictadura con la desaparición de Santiago Maldonado? Esas cosas son las que nos tienen que llamar la atención y trabajar con el hoy para atrás. Le voy a pasar la palabra a Lourdes y después a ustedes, porque Lourdes se tiene que retirar, se va de viaje ya a Santiago, así que si me permiten. Bueno, Lourdes en Santiago del Estero. Gracias, compas. Wow, qué lindo ver tanta participación, tantas infancias. Chao, compas. Buen viaje. Chao. Qué
compartir aquí junto a ustedes las infancias, las adolescencias y ustedes adultos que tienen una gran responsabilidad de acompañarnos y sobre todo de poder participar y estar aquí como lo es el foro. Tengo dos preguntas puntuales. En este caso comprendemos que el ser mujer, joven y militante suele ser motivo de violencia, de odio. ¿Y cómo ha sido su experiencia desde ese sentido? Y otra cosa es que previo, tu juventud, previo al golpe, ¿qué cosas han obstaculizado la participación y cuáles no? Sí, hoy cuando me envió Mariana la pregunta esa, bueno, yo siempre digo, cuando a veces me llaman a paneles de mujer, de feminismo, que la verdad que yo no tendría que estar ahí hablando porque yo nunca estuve en la lucha feminista como tal. Y el tema es que en aquel momento nosotros teníamos un ideario del hombre nuevo, hablábamos, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que queríamos la construcción del hombre nuevo, un hombre nuevo idealista, un hombre nuevo, que hablábamos de hombre, pero era un hombre nuevo, una buena persona básicamente. Y en la buena persona es darle lugar a la mujer por igual. Por lo tanto, los compañeros, como filosofía, era tratarte como igual. Había machistas, sí, seguro, pero no les llamábamos machistas en ese momento. Pero básicamente las tareas de militantes eran igual. Es más, yo más de una vez, vieron que muy grande no soy, era chiquitita y a veces me daban paquetes pesados para transportar y yo me quejaba, porque a veces no podía y no, era mal vista, yo era igual, así que era igual, vamos a decir. Así que en la militancia de aquellos años, en lo personal, yo sé que otras compañeras tienen otras vivencias, tampoco yo estuve nunca en una cuestión de ascender de lugares políticos importantes, yo era muy de base, entonces éramos compañeros con la amplitud de la palabra, hoy diríamos compañeros, vamos a decir, pero éramos compañeros de compartir, la palabra compañero que es compartir el pan, ¿no es cierto?, tan fuerte, éramos compañeros de compartir. Y cuando en épocas difíciles, más de una vez, los compañeros por ahí uno se quedaba sin casa, una compañera, un compañero dormían a veces en la misma cama con un respeto, que no pasaba nada que no querían que pase, ¿no? A veces en una cita, en una cuestión venía por ahí un policía, entonces agarrabas y te daban un beso para disimular que eras una pareja y todo con respeto y pidiendo disculpas. Es decir, yo no viví la parte de maltrato femenino, yo viví a mi par, a mi compañero como par. Formé una pareja durante años también con esa filosofía. Una vez estábamos en casa, mi compañera planchaba y yo estaba estudiando y llegó un amiguito de mi hija y dice, pero en tu casa está todo al revés. Y lo miramos, no entendíamos por qué me decía eso. Vamos a decir, viví con una cuestión de paridad muy fuerte. Ojo, eso no quiere decir que no tenga mucho patriarcado encima, ¿no? Porque a veces yo decía que mi compañero me ayuda, vamos a decir, ¿no? Hoy mis hijas me corrigen, no te ayuda, vamos a decir, hace las cosas, bueno. Pero comparativamente yo no viví la cuestión porque el hombre nuevo, que era una buena persona que íbamos a poder construir, estaba a la par de las mujeres. Y nunca violencia, eso nunca, ni para un hombre ni para una mujer. Y respecto a lo que me preguntabas, las dificultades, yo simplemente les digo, participar en política siempre fue complicado. Nunca fue una actividad que garpe, como decíamos, ni que sea mayoritario. Siempre fue difícil. No era que vos llamabas a una asamblea y, ¡ay, sí, vamos todos a la asamblea! No. Tenías que laburar y darle. Lo que nosotros teníamos en aquel momento es que la gente, los que no participaban, se sentían culposos, ¿no es cierto?, de no participar. Entonces le trabajábamos la culpa. Mirá, vamos a conseguir cosas y vos no vas a estar para ayudarnos. Bueno, entonces trabajamos la culpa. Elemento que se puede seguir trabajando hoy en día, da sus efectos, ¿no es cierto? Entonces digo, lo que no había era participar en política siempre fue complicado. Con sus más y sus menos siempre fue complicado. Así. Gracias.
surgía algo, no sé si tengo una pregunta en particular, me surgieron muchas cosas, la verdad, así que no sé si mi intervención va a ir a algún lado, pero es para que lo charlemos. Tal cual, total. De hecho, el 16 pasado te comento porque es algo que me moviliza un montón. Hicimos una intervención sobre la noche de los lápices y estuvimos mostrándola en la marcha. Y estar hoy acá sentada al lado tuyo es un montón, la verdad. No, me surgía algo respecto a lo que decías del pacto democrático, la ruptura del pacto del nunca más con el atentado a la vicepresidenta. No lo dejo de relacionar con las tomas de los colegios en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, organizadas por el movimiento secundario de la ciudad, y cómo la policía de la ciudad entró a los colegios a amedrentarnos, a intimidarnos, los pibes amanecían con patrulleros en las puertas de sus casas, y que era algo, es algo inconcebible, pero para su generación capaz es algo alarmante, es una ruptura más del pacto democrático, es algo hasta incluso doloroso, pero como para nuestra generación, hija de la democracia, es desorientador, es completamente desorientador. Y no lo dejo de relacionar también con que en su generación, en los compañeros que hoy nos faltan literalmente hoy. O sea, no creo que sea casualidad que el panorama político actual sea también así, igual de desorientador, porque nos faltan esas dirigencias que estaban en ese grueso de militantes que hoy nos están faltando. Como algo que se me viene a la cabeza con desorientar, ¿no? Todo, estamos como en un momento medio extraño de la política y estamos como, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué pasa? Y que poner el cuerpo capaz en aquel momento era más difícil, porque, valía literalmente la vida, pero el enemigo era mucho más claro. Y también tiene que ver de nuevo con esto que vos decías de infodemia y demás, que si bien yo comparto, también hay que disputar las redes y estar ahí, porque hoy nos sentamos y capaz streameamos, prendemos Twitch y también estamos hablando de política y es lo que tenemos al alcance, pero es una manera más de disputar sentido. Pero nada, con esto de la democracia, ¿no? Como no podemos tener un horizonte democrático igualitario sin construir todos los días de manera también democrática e igualitaria. Y que si bien hoy está capaz en jaque la democracia, me parece también una oportunidad para pensar, ¿qué democracia queremos? Queremos una democracia que involucra a las juventudes, a los sectores populares, a los feminismos y demás, y que es una oportunidad capaz para empezar a disputar también eso. ¿Qué más? Nada, se me vinieron como un montón de cosas, pero era eso, agradecer el espacio y para seguir pensando después, cualquier cosa vuelvo a intervenir. Pero sos un ejemplo de lucha, pero es emocionante ver cómo nos encuentran las mismas cosas, cómo las luchas de ayer son las banderas que levantamos hoy de otras maneras, y cómo esto, de nuevo, como que el enemigo es muy difuso, pero es lo mismo, es la precarización de la educación que había en aquel momento, y no fue solamente el boleto estudiantil. Ustedes literalmente querían otra patria, y no dudo que nuestra generación también quiere otra patria. Simplemente decir que justamente lo que acabas de escribir, creo que las crisis lo podemos pensar como crisis o como oportunidad. Yo creo que es una oportunidad de replantearnos la democracia, como yo decía, con estas crisis, con estas cuestiones de verdades a medias, de tiempos cortos, de las participaciones solo virtuales. ¿Cómo se construye una democracia? ¿Qué democracia queremos? Pero me parece que es una buena oportunidad y que hay gente, quizás no están nuestros compañeros, pero están ustedes, y eso vale mucho. Así que adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, gracias por estar acá. Te tenía para hacer dos preguntas, pero lo primero que te quería decir es que sos como una referente para mí, qué sé yo. También tuve un familiar mío que fue desaparecido y como me atraes muchos recuerdos a él y es muy emotivo para mí, gracias a las preguntas que te voy a hacer. ¿Cuál era tu concepto de libertad antes y ahora? Y si cambió tu visión. Bueno, yo decía que, y algo para los jóvenes sobre todo,
estando en la cárcel de Devoto, yo trataba de estudiar. Nosotros no teníamos ni libros ni nada. Las cárceles, si bien hay algunas cosas bastante parecidas, yo creo que las cuestiones carcelarias es una de las instituciones que menos cambió a través de los años democráticos. Siguen siendo un lugar muy, muy autoritario, la verdad que es un lugar terrible. Pero en aquellos años, pero ahora hay talleres, hay gente que puede estudiar, hay un montón de posibilidades dentro de todo. Y en cambio nosotros en la cárcel querían que no hagamos nada, ¿no? Porque buscaban nuestra destrucción. Entonces no te dejaban leer, no te dejaban hacer manualidades, no te dejaban hacer nada. Así que era pura creatividad, inventiva, sortear celadoras para poder hacer cosas. Y se habla mucho de los centros clandestinos, pero yo siempre digo que para mí Devoto a los 17 años fue muy pesado, ¿no? Fue realmente muy pesado, muy difícil. Tener 17 años y no saber cuándo vas a salir en libertad, porque no tenías, cuando se habla a veces de las dictaduras, cuando a veces algunos hablan de esta banalización, que hablan de la dictadura, cuando alguien no te deja decir algo, cuando algún gobierno quiere encauzar algo y te dice que es una dictadura. Pero dictadura era lo que vivimos nosotros, que vos entrabas, yo entré siendo menor a una cárcel, sin abogados, sin juicio, sin nada. Eso es una dictadura, donde no tenés ningún derecho, nada. ¿Y cuál era mi escape a la libertad? Había compañeras que eran profesoras, eran más grandes que yo, profesora de historia, de geografía, y tenía una de matemática. Y nos poníamos en las cuchetas y me daban como clases, ¿no? O sea, hoy hablamos del descubrimiento de América, hoy de la cuestión de Europa, y con la que más me enganchaba era, con un papelito y un lapicito, me daba ecuaciones. Y ponía ecuaciones y resolvía, y me ponía así distintos problemas, y el hijo de la mamá tiene 3 años, entonces ¿cuántos años tiene la sobrina? Esos problemas que ustedes odian, y me ponían y dele, y lo saqué, sí pude, y ¿te acordás cómo se hacían las fracciones? Que no me acordaba, y las fracciones, y el polinomio, cosas que feas esas cosas. Entonces esas cosas, y el triángulo, y me ponía, y todos los días que yo aprendía algo, eso era para mí la libertad. Porque sabía que sabía algo mío que no me lo sacaba nadie, que estaba bien de la cabeza, que había aprendido y que era un pasito más para ser yo, para ser una persona. Eso es ser libre, manejar tus deseos, actuar en consecuencia. No es hacer cualquier cosa la libertad, como hoy se dice que cualquier cosa que te restringe me coartan la libertad. Eso no es libertad. Vos sos un ser social y como tal tenés toda una serie de condicionamientos. No es, hablando mal y pronto, cagarte en el otro la libertad. Eso no es la libertad. Libertad es pensar en el otro y tener vos elementos para tener libertad de decidir y de libertad de tener deseos propios, de pensar qué quiero yo hacer. Después veremos si lo puedo hacer, pero tenés que tener la libertad de pensar yo qué quiero hacer. Eso es la libertad. Y cada vez que resolvía una ecuación y sabía un poquito más, yo reafirmaba mi libertad y que yo quería seguir estudiando. Eso quería. Primero que nada, saludar a todos los presentes. Hay una banda de pibes, eso está re bueno. Me pone re contenta. Un poco la intervención que quería hacer es con esto que decía la compañera de que el enemigo no está tan claro actualmente hoy. Yo creo que sí, está claro quién es el enemigo y que el enemigo sigue siendo el mismo de siempre. El mismo modelo que se usó en la campaña del desierto, el mismo modelo que se usó en la dictadura, con este fin de capitalista, ¿no? Yo creo que el enemigo es el capitalismo, el patriarcado, ¿sí? Que está todo dentro de lo mismo, pero ¿dónde vamos encontrando ese enemigo? ¿Dónde se refleja hoy? Creo que el problema es eso, dónde se va reflejando. Para vos, Emilce, ¿dónde se encuentra el neoliberalismo hoy? Yo creo que en realidad dicen lo mismo. Querías decir que hoy es difuso. El enemigo es difuso, existe, pero es difuso. ¿Vieron que hay un meme, hablando de los memes,
que está un psiquiatra con una persona y le dice, pero vos a la persona está presente, bueno, yo digo, el enemigo, ¿vos lo ves acá? Podríamos decir, ¿vos lo ves acá el enemigo? Le podríamos pensar así en términos de meme, ¿dónde está el enemigo? Me parece, ¿no? Es muy complejo dónde está el enemigo. Quizás hasta que... O sea, a uno le gusta el término enemigo porque es muy politizado, pero no es políticamente correcto hoy hablar de enemigo. Vos te acercás a un pibe y le hablas del enemigo, pará, te dice, pará, flaco, estoy tuiteando, pará, ¿qué me hablas del enemigo? Me parece que esas cosas también las tenemos que cambiar como categorías de lenguaje para hablar de política con los no políticos, no políticos entre comillas. Me parece que tenemos un lenguaje demasiado militarizado, por decir una cosa así, que no permite que los que no están en esta sintonía avancemos. Hay chicos que están contribuyendo para el enemigo, ¿no? Entre comillas, pero no le podés ir a decir, como a veces vamos y se lo decimos a lo bestia, bueno, estás colaborando con el enemigo, bueno, pará, ¿viste? O sea, no, yo estaba, ¿viste? Comprando el McDonald's nada más, vamos a decir una cosa así. Entonces, me parece que nosotros sabemos que el enemigo es el capitalismo, que como vos decías, es el patriarcado, son todas las formas de desigualdad, que son las mismas que eran las del 76, que son las mismas de la conformación, las mismas que bombardearon la plaza en el 55, vamos a decir, querés grieta más grande que esa, vamos a decir. Pero quizás hoy en día lo que tenemos que cambiar, identificar, porque es todo muy sutil. Un alumno que no se indignaba que tenías un patrullero y que no salía a acompañarte, a reclamar, no podés decirle que es el enemigo. Ahora, está contribuyendo para eso, pero no podemos salir a decir eso. Me parece que el lenguaje, que por un lado cambia, por un lado parece que es todo muy difuso, sigue teniendo un valor, o por lo menos le tenemos que dar un valor. Creo que también tenemos que cambiar los modos de hablar para estas nuevas realidades, que no podemos decirle que sos el enemigo porque lo excluimos. En cambio nosotros tenemos que incluir, los tenemos que incluir en las discusiones, los tenemos que seducir con la política, y nunca fuimos muy buenos seduciendo con la política. Eso es lo que nos falla, ¿no? Dentro de las cosas nos falla la de seducción. Me parece que, bueno, una tarea es hablar, pero el enemigo, como vos decís, nosotros sabemos, pero es muy difuso y se nos cuela por todos lados y es complejo. Ahí está. Emilce, te quiere saludar Lourdes, que se tiene que retirar porque tiene su vuelo, y seguimos. Y nosotros teníamos previsto originalmente participar pensando que el foro empezaba el 20. Entonces armamos todo para que participen el 20. Cuando nos enteramos que estaba el 21, muchos están haciendo este esfuerzo de quedarse hasta el último ratito porque se están, por eso vieron que se levantó un grupo, por eso se tuvo que ir Lourdes, les pedimos disculpas, pero bueno, quedó armado de esa manera. Sí. Bueno, yo durante toda la charla que estamos teniendo entre nosotros y con Emilce, me surgió mucho, lo mismo un poco también que a Connie, del tema del pacto democrático, de cómo hace ya bastante tiempo se viene rompiendo el pacto democrático que se había logrado conseguir hace 40 años, con el atentado a la vicepresidenta, ahora con la proscripción a la vicepresidenta, y mismo, como decía la compañera, con los patrulleros en las puertas de los colegios o incluso en las puertas de nuestras casas, después de tomar los colegios, pidiendo, no por el boleto estudiantil, pero sí por otras causas estudiantiles. Entonces, en el marco, ¿no? de la ruptura del pacto democrático, yo quería por ahí ver tu opinión, ¿no? Tu mirada de cómo podemos interpelar a nuestros compañeros, ¿no? Porque vos recién decías esto de, bueno, cambiar nuestro lenguaje, porque es verdad que si yo voy y le digo a mi compañero de curso, no, pues vos, el enemigo,
y me va a querer matar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque si nuestros compañeros no se sienten interpelados por que traten de matar a Cristina, bueno, podés no coincidir y que te parezca una banalidad. También pueden no sentirse interpelados por que la traten de proscribir, pero que no se sientan interpelados porque yo 2 días después de tomar el colegio haya venido la policía a preguntarme los datos de mi vieja para hacerle una denuncia. ¿Realmente? Entonces, ¿cómo hacemos para interpelarles? Porque no es que no les interese o no es que les parezca mal, es que nosotros, les militantes, les más politizados, no estamos logrando interpelarles. Nada, eso, tu mirada. No se van a sentir interpelados. Primero porque también tenemos que reconocer que existe la categoría facho. Existen hoy en día. ¿Qué diferencia había entre nosotros? Era muy poco, pero sí. La verdad que había muy poca gente de derecha en aquellos años. O sea, había algunos que no participaban activamente en los grupos militantes, más de izquierda, pero de derecha no eran. De derecha no eran. Yo lo vi eso porque a lo largo de los años con gente de las escuelas, que yo me acuerdo que algunos, ¿viste?, te le poníamos sobrenombre porque no se movilizaban, porque no iban. Sin embargo, cuando fue la cuestión de los derechos humanos estuvieron, porque eran sensibles a eso, no les interesaban, porque no les gustaba la política, porque no coincidían del todo, porque nosotros también nos íbamos de mambo, porque los tratábamos muy mal, siempre fuimos malos en tratar al otro. Entonces, bueno, y las cosas como ellos a veces sufrían como los tratábamos nosotros, ¿no? Después nos dimos cuenta. Pero cuando estaban, el 24 de marzo están presentes, vamos a decir. Entonces, no había gente de derecha en aquellos años entre los jóvenes, tan marcada. Hoy sí, hoy ya hay. Y sobre todo, sin vergüenza, con desparpajo y orgullosos de ser de derecha. Entonces ahí tenemos otro problemita, tienen otro problemita de jóvenes. Hay otro problemita. Yo creo que hay que trabajar básicamente con los indecisos. Porque si nosotros nos identificamos, si ustedes se identifican que a vos no te van a hacer cambiar de idea, vamos a decir, sos de determinada idea, vos no te vas a venir otro y te va a cambiar a la derecha, para hacerte de derecha, también tenés que pensar que a estos chicos de derecha no los vas a cambiar tan fácilmente. O sea, la cuestión mesiánica de que los vas a cambiar, no. Empezar por otro lado, porque es un desgaste por ese camino. Yo creo que sí, tenemos que caminar, hablar por la mayor cantidad de gente que no tiene una posición. Y muchas veces, y esto, ojo, atenti, los que parecen que los pelean más son los que más están buscando que ustedes se acerquen. Yo era antiperonista cuando entré a la escuela, pero me empezó a hacer ruido el peronismo y estaba todo el día asusando a los peronistas, diciéndoles sí, pero Evita y el luto, y levantaban el parqué, los obreros, esto y lo otro. Era el manual del compendio del gorila que tenía para ver qué me decían ellos. Me querían matar los compañeros, pero se tomaron la paciencia de explicarme, no de agredirme, y ahí fue el cambio. Me identificaron que yo buscaba respuestas, no era agresión. Me parece que por ese lado. Y la otra cosa que es fundamental es la práctica, muchachas y muchachos. Es la conducta personal. Nosotros hablábamos que los militantes en aquellas épocas tenían que ser buenos alumnos, buenas personas, buenos compañeros, y ahí te van a respetar. Cuando te respetan, te escuchan, como todo. ¿A quién respetás vos de los docentes? A los buenos docentes. Aunque piensen distinto que vos, pero si el tipo se para, te da una clase, es un buen docente, vos lo respetás. Vos, como militante, tenés que hacer lo mismo, para que te respeten. Bueno, creo que nos llevamos todo mucho para pensar, ¿no? Vamos, sí. No, igual la idea era, tenemos espacio para 2 preguntas, porque nos tenemos que, y después, bueno, los chicos te van a entregar algo que te trajeron, y bueno, vos querés cerrar leyendo algo, ¿no? Bueno, tenemos espacio para 2 preguntas.
¿Sorteamos preguntas? ¿No? ¿Levantan la mano? ¿Tiran la pregunta? A ver, ¿alguien quiere hacer alguna? Ahí. Por ahí Martina. No es exactamente una pregunta. Por ahí lo mío no es exactamente una pregunta. Creo que con lo último que dijiste me interpela mucho. Porque creo que una cosa que sucede también es que usualmente los jóvenes hoy en día estamos mucho desde el dolor. Lo que yo noto es que la mayoría de los jóvenes que tienen esta postura por ahí muy de derecha, muy invasiva, muy abusiva, tiene que ver un poco en realidad con ese dolor. Yo, por ejemplo, escucho, a ver, todos lo habremos escuchado a Milei, y uno dice, ¿cómo puede interpelar tanto la violencia? ¿Cómo puede interpelar tanto la violencia hoy en día en un sentido negativo? O sea, que la gente se identifique con un discurso tan violento y lo apoye y se quiera sumar y llegue al lugar hasta donde está solo por su violencia. Entonces, por ahí está un poco con lo que decía el compañero, no me acuerdo ahora tu nombre, discúlpame, que por ahí las formas también de acercarnos al otro es desde la emoción, porque vemos que claramente la derecha está avanzando por la emoción del odio, porque se aprovecha del dolor de la gente. Y un poco ahí tu pensamiento sobre también cómo acercarse y cómo ir en contra de esta violencia, ¿no? Que está ahora tan instalada, al punto de Milei está donde está, y creo que a muchos acá nos va a re joder, a mí me re jode, porque digo, no puedo creer que se esté aprovechando el dolor del pueblo, más allá de la ideología. Desde el amor, acercarte desde el amor siempre. Nosotros somos militantes del amor, básicamente, ¿no? Y básicamente es producto de que la política no le está dando respuesta a las que lo están pasando mal. Hay muchos que lo están pasando mal y la política, con todo lo que nos duela, lo ven a corto plazo y no les da respuesta. Y buscan, los que están con algo a corto plazo, buscan eso. Bueno, alguien que me diga, cuando en el 2001 se caía todo, gritaban, la consigna es que se vayan todos, y lo decía todo el mundo, que se vayan todos. Fíjense que era una utopía y uno ya lo había naturalizado. No me importaba que se vayan todos, ninguno sirve en estos momentos. Mucha gente lo toma, ninguno sirve en estos momentos. La estoy pasando mal. No me vengas con cosas, la estoy pasando mal. Si no le das a eso contención, amor y análisis político, se te van para las derechas. Eso. Pero básicamente es una charla, un mano a mano, un cuerpo a cuerpo. Pero por otro lado, esa es nuestra tarea militante de hoy. Pero no podemos dejar de ver que son movimientos mundiales. Nosotros no pudimos, no se frenaron cuando fueron los movimientos revolucionarios en Latinoamérica, no se frenaron las dictaduras, no se frenaron las democracias, no vamos a frenar los avances de la derecha. Lo que tratamos de hacer es poner el paraguas más grande, poner la resistencia, poner las piedritas en ese cauce, esta vez poner nosotros las piedras para que no avance, la chiquita, la grande, la de distinto tamaño. Pero frenarlo es un proceso mundial que no lo podemos frenar. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para convivir, sin morir en el intento, con las derechas y estar cada vez mejor preparados para esa convivencia, y apenas nosotros tengamos un ejercicio, avanzar sobre eso. Pero preparémonos para convivir, porque es un fenómeno mundial. Es eso. Gracias. Bueno. Como no había acá, Cris quiere hacer otro aporte y después vamos a pasar a los realities. Usted antes mencionó en la cárcel, cuando convivía con sus 3 compañeros docentes, esta libertad que sentía al estudiar, ¿no? Y supongo que también al regresar algún día. Nosotros desde el Consejo siempre tratamos de apoyar el derecho a la educación totalmente, porque lo creemos súper fundamental, como lo dijimos en el texto, que también trae a la memoria. Mi pregunta se va dirigida hacia ¿cuáles fueron sus sentires luego de recuperar sus derechos, y en especial el de la educación, ¿no? Que hoy en día se ve tan vulnerado? Para mí fue sumamente importante cuando me recibí de bachiller. Yo no pensaba que no me iba a recibir de bachiller. Yo venía de una clase media, platense, era buena alumna. A mí me detuvieron en septiembre, ya había terminado todas las materias. Fíjense, uno siempre,
corría de riesgo la vida y yo pensaba en que terminaba el secundario y estaba viendo que iba a estudiar, ¿no? Esas ambivalencias, era una piba y como yo cuento en el libro, me iba a un acto y después tenía que ir a la clase de inglés o a jugar al vóley, era como cualquiera de ustedes, ¿no? Con esas ambivalencias. Entonces, para mí estudiar era no solo un mandato, para mí era la realización, lo tenía muy incorporado el estudiar. Y cuando no pude, y entonces después tuve que, fíjense qué paradoja, ¿no? Me declararon alumna libre por faltas. Hay un acto en esto de los actos, que a veces decimos, ¿sirven los actos, no sirven los actos? Hay un acto que hace la Universidad de La Plata, mi colegio era de la Universidad de La Plata, un colegio secundario muy reparador, que cambiaron el legajo y pusieron ausente por haber sido secuestrada, ¿no? Entonces yo digo, bueno, le voy a poder mostrar a mi nieta que no falté que no me dejé por faltas, que no me rateé, y es muy reparador eso de la reparación de los legajos. Por lo tanto, cuando llegué yo tenía libertad vigilada, por lo tanto tampoco podía ir a una escuela, no podía relacionarme con muchos chicos. Y bueno, averigüé los programas, me compré los libros con cada programa y me puse a estudiar sola en el departamento de Mar del Plata, en un departamento muy chiquito, en una mesita, porque no teníamos lugar con mis viejos, y estudiaba todo el día las materias sola. Y fui a rendir libre. Que me decían, no, pero tantas materias no podés, como diciendo, si fuiste vaga que no estudiaste no vas a rendir ahora todo, me decían. Entonces inventé que yo estuve enferma, tuve hepatitis, por eso no podía rendir. Y cuando en diciembre rendí todas las materias y me dieron, bueno, que era el título de bachiller, yo sentí algo bastante parecido a la libertad. Es muy, muy bueno eso. Y el saber, el estudiar, te da poder. Las derechas son formadas y nosotros tenemos que estar muy formadas. Las derechas aprenden de tecnología, tenemos que aprender. Las derechas son ingenieros, no solo son cuestiones sociales, esos son pocos. Las derechas son ingenieros, abogados, economistas, contadores y te manejan todo. Tenemos que apropiarnos de esos saberes también nosotros. Esa es parte de nuestras libertades. Bueno. Vamos a escuchar que Emilce quiere cerrar con un texto, después vamos a cerrar con las cosas que les quieren entregar los chicos y terminamos el conversatorio. Bueno, muchas veces yo les dije que yo no escribía porque yo era matemática y no sabía escribir, hasta que el macrismo me deprimió, me puse a escribir y saqué un libro, y a partir de ahí, como eso hablamos del saber, estoy escribiendo y es maravilloso escribir y descubrí qué lindo que es escribir, y ahora bueno, escribo, así que tienen que escucharme, ahora escribo. Así que hice un resumen para esta charla un poco de ustedes los jóvenes, les jóvenes. La participación de los jóvenes en política, en la agenda pública y mediática, tiene intereses cíclicos. Generalmente surge de preocupación o debates en alguna conflictividad. Se escuchan opiniones que sancionan sus acciones y en cada ocasión los jóvenes deben volver a legitimar su derecho a participar, como en las escuelas. Se dice que los jóvenes son incautos, que los llevan de las narices, que los manipulan, que son apáticos, que en realidad no les interesa nada, que no saben lo que quieren o son revoltosos. Miradas adultocráticas, contradictorias, pero muy presentes en gran parte de la discursividad pública sobre la juventud y sus prácticas políticas. Por otro lado, encontramos otra mirada, la que deposita en la juventud una esperanza incuestionada. Los jóvenes van a ser los encargados de la renovación, de los procesos de cambios trascendentes, revolucionarios, nuestra esperanza, porque los jóvenes son solidarios, creativos, idealistas, todo esto solo por ser jóvenes. Porque muchas de estas ideas sobre la juventud y su participación política se basan en nuestras ideas y nuestros prejuicios. Quizás tengamos que partir de la idea de que la juventud no tiene ninguna esencia especial. No hay una característica que puede ser adjudicada por el hecho de ser joven. Ser joven no garantiza ser revolucionario o solidario, ni generoso o impertinente.
ser joven tiene que ver más que con la condición más que con la condición biológica, con formas en que la sociedad producen juventudes. La juventud se va configurando como una experiencia condicionada por las características de las estructuras sociales, por lo que es lógico suponer que los jóvenes no participan de la misma manera ni los interpelan las mismas causas. La participación es mucho más diversa de lo que podemos ver a través de los medios. Se expresan en múltiples espacios, además de los tradicionales, se da a través del arte callejero, actos y movilizaciones con diversos intereses, identidades musicales diversas. En todas estas acciones los jóvenes están expresando sus visiones de lo social. Por esto, me parece interesante no esperar a que deben hacer los jóvenes por su juventud, sino ver de qué modos esas formas de expresiones políticas sociales se activan o se recrean en nuevas coyunturas donde sus derechos se vean amenazados. Los jóvenes no solo nos escuchan, fundamentalmente nos miran, nos observan, nos analizan. Vivamos vidas dignas, por lo menos en eso estoy tratando de hacerlo yo. Los chicos de la DF también querían hacerle un presente a Emilce. Acá sí, por favor. Lo vas a tener que mostrar. Bueno, este libro, chicos, queda para el Consejo Consultivo, así que lo vamos a ir tirando para que lo puedan leer. Muchísimas gracias. Le pueden agradecer a Emilce. Bueno, en un rato a las 5, en este mismo lugar, va a haber otra actividad de CENAF con los chicos y chicas del Activar Adolescencias, que creo que ya andan por acá. Así que invitamos a todos y todas, agradecemos muchísimo a quienes han estado en el conversatorio, esperamos que les haya gustado y les haya servido. Gracias chicos y chicas de la DF, gracias chicos y chicas del Consejo y mil gracias Emilce.